Buenas noches, mi nombre es Carolina Ramírez Muñoz, soy estudiante de Sociología y el presente análisis lo voy a realizar para la clase de sujeto y subjetividad en las ciencias sociales para el escenario 2 de contextualización. El análisis se va a realizar acerca de mi proceso de constitución como sujeto, ¿sí? Como Carolina Ramírez Muñoz, pues hasta la fecha. Los conceptos aplicados al análisis y realizados durante la clase van a ser los conceptos espontáneos y los conceptos científicos propuestos por Vygotsky, la subjetivación como resultado de mecanismos de normalización, que lo estudiamos a través de Michael Foucault, y la subjetividad es manufacturada, que es un término propuesto por Félix Guattari. Entonces, en mi primera infancia, pues logré observar que los conceptos espontáneos más marcados van de la mano con que mi mamá fue cabeza de hogar, ¿sí? Es una mujer independiente, encargada de dos hijas y a cargo también de su señora madre. Entonces, eh, tengo muy marcada una relación de independencia por parte de la mujer y, digámoslo así, de supervivencia porque en mi caso los hombres o el hombre no fue el proveedor de la casa, entonces ese es uno de los conceptos y de las relaciones más marcadas en mi historia. También se me enseñó a través de mi infancia que habían reglas muy marcadas y referencias muy específicas con el rol de la mujer en cuanto a la obediencia de la mujer frente al hombre y a su rol de madre dentro del proceso social. Entonces, esto se hizo desde muy temprana edad, al igual que iba amarrado con el concepto de religión que estaba muy marcado en mi casa de la tradición católica familiar. Entonces, estos conceptos espontáneos estuvieron muy marcados en mi primera infancia. Se nos enseñó a mi hermana y a mis primas que las mujeres eran protectoras y totalmente dedicadas a los hijos. Se nos enseñó también que el estudio era importante como forma de apreciación de una persona, que la educación y el estudio eran muy delimitantes o eran una referencia específica del valor de la persona y se le dio mucha relevancia a las buenas maneras, las buenas calificaciones y los buenos comportamientos. Estos conceptos espontáneos pues fueron desarrollados desde una edad muy temprana de mi historia y siguen estando presentes en la actualidad, en un menor grado, pero siguen estando presentes en mi construcción como sujeto. Posteriormente, en la etapa escolar, que es cuando empiezan a aparecer los conceptos científicos de los que habla Vygotsky, ¿sí? En el desarrollo cognitivo y la educación formal, pues lo que se buscó, lo que sucedió fue que los conceptos espontáneos que inicialmente había conocido en mi familia se reforzaron durante mi etapa escolar. ¿Por qué? Porque mi mamá eh, nos, porque estudiamos mi hermana y yo en un colegio católico, ¿sí? Siguiendo la tradición familiar católica y puramente femenino. O sea que en este aspecto los conceptos científicos y en mi desarrollo como sujeto sí se reforzaron muchísimo dentro de mi parte educativa, ¿sí? Empezando por la parte religiosa y porque dentro del colegio femenino se nos inculcaron de forma bastante estricta valores femeninos y muy específicos, como por ejemplo las tareas manuales, las tareas del hogar, el rol de la mujer dentro de la familia, el rol de la mujer dentro de la sociedad. Entonces, en mi etapa escolar también se desarrolló y se hizo mucho más marcado el estereotipo de rol de la mujer como protectora, como, como sometida al, a la disposición del hombre y netamente como madre. Debido pues al lugar en donde estudiamos, que era un colegio religioso bastante exigente, y también a los conceptos
espontáneos que seguían presentes en mi familia, pues se desarrollan vínculos estrechos con las compañeras de estudio. Estudiamos todas desde kinder, somos las mismas compañeras hasta que nos graduamos. Entonces, empieza a suceder que en esta etapa escolar, ya al final del colegio, se empiezan a identificar ciertas cuestiones que nos diferencian de los conceptos aprendidos. Algunas de esas tienen que ver con los conceptos espontáneos de los que hablaba, porque a pesar de haber sido criadas o educadas en un colegio femenino y católico, en mi cabeza siguen estando presentes conceptos espontáneos como la independencia de la mujer y como la capacidad de la mujer para trabajar y para sostenerse a sí misma. Posteriormente, cuando llego a la etapa universitaria, que siguen estando presentes ciertos estereotipos en relación con los hombres, por ejemplo, que el hombre siempre es más fuerte, que es el proveedor y que la mujer sigue cumpliendo el rol de madre dentro de la sociedad y sigue siendo de cierto modo sometida a la voluntad del hombre, pues gracias al modelo educativo de la universidad que es mucho más abierto, más expansivo, que se permite la investigación de muchas formas, pues aparecen cuestiones dentro de mi desarrollo como individuo que me diferencian un poco de, de las expectativas sociales esperadas. Como cuáles, en la etapa universitaria empiezan nuevos intereses, como por ejemplo las relaciones de pareja, y al final el objetivo de esa relación, que es la reproducción. ¿Sí? En mi caso, mi desarrollo como sujeto estuvo mucho más atado a ese primer concepto de mujer independiente y trabajadora que fue el que vi en mi señora madre. Entonces, luego de terminar mi etapa universitaria, decido irme a vivir sola y descubro mi independencia. Sí, empiezo mi recorrido laboral y me mudo a vivir sola. Sin embargo, en esta independencia continúan presentes los estereotipos y las narrativas sociales. Ya no son solamente las narrativas de los conceptos espontáneos de mi casa y los científicos del colegio, sino que existe un estereotipo muy marcado social que descubro a través de esa independencia que gano laboralmente y capitalmente. Eh, Socialmente me doy cuenta de que existe un mecanismo de normalización en el que la mujer es capaz de estudiar y es capaz de trabajar, pero con un objetivo al final que sigue siendo la familia y el reproductivo. ¿Sí? En mi caso, me he dado cuenta de que este mecanismo de normalización, cuando no se cumple para una persona, es motivo de señalamiento y de prejuicio. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me dediqué a viajar y a vivir mi vida en una forma independiente, he encontrado señalamientos porque no se supone que una mujer viaje sola, no se supone que una mujer viva sola y no se supone que una mujer pueda desarrollarse como persona sin la idea de una pareja o sin la idea de conformar una familia. Entonces estos tipos de estereotipos y narrativas han estado presentes en mi construcción como sujeto hasta la fecha. Luego ya de ganar mi independencia y ahora en mi vida adulta, a mis 42 años continúo viviendo sola, sí, pero también soy consciente y me hago consciente a través de todo este análisis de que tengo una subjetividad manufacturada, sí, una subjetividad bien sea un poco diferente a lo esperado socialmente, sigue siendo muy representativa de mis primeros años. Sí, yo, por mucho de que haya crecido en una familia católica muy respetuosa y haya sido educada en un colegio netamente femenino y con valores muy específicos acerca de la familia, mi primer concepto espontáneo y mi relación más directa con las mujeres sigue estando muy marcada con, con mi, con mi niñez, porque lo que vi fue una mujer independiente y trabajadora, entonces así mismo he repetido esa subjetividad en mi historia. En mi vida adulta comprendo que soy totalmente responsable de mi historia, eh, y precisamente estudio sociología
porque para mí es súper importante comprender el aspecto social y a través del estudio sociológico eh, buscar nuevas perspectivas para las mujeres y las niñas a mi alrededor. Entonces, este análisis de este tipo de subjetividades a través de mi propia historia me ha dado una perspectiva muy, muy amplia de mi propio proceso y ha sido súper interesante porque me hace consciente de mis decisiones y me hace responsable de las mismas. Del mismo modo, la comprensión de la subjetividad y su importancia en la sociedad nos lleva a relacionarnos de formas diferentes, menos prejuiciosas y menos cerradas. Y también puedo llegar a la conclusión de que es indiferente cómo pensamos acerca de nosotros mismos actualmente, continuamos siendo un resultado de diferentes factores sociales, entrelazados en cada una de nuestras relaciones.